Al revés. No, con este. Con este y con este ya señala. Y con el del medio se avanza. Y con el del medio le va dando para adelante. Listo, señor. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a tratar un tema que estamos nosotros desde Asofrucol, desde hace varios años, trabajando, y es el modelo de agricultura tropical. El modelo de agricultura tropical, pues, es una forma de reevaluar nuestras actividades, pero esa reevaluación va en pro de mejorar nuestro predio, nuestros usuarios, nuestros trabajadores y, lo más importante, garantizar la continuidad de los procesos productivos dentro de nuestro predio al hacer muy buen uso de nuestros recursos naturales. Entonces, por ello, vamos a trabajar hoy el manejo del aguacatejas desde la visión de la agricultura tropical. Nosotros tenemos un panorama de pronto un poco desalentador. En este momento estamos llegando al 2025 y esperamos una población aproximadamente de 8.000 millones de personas. 8.000 millones de personas que ellos desearían tener en un momento dado la fortuna de 3 alimentos. Entonces estamos hablando de 24.000 raciones de alimento día. 24.000 millones de raciones. Y es mucho alimento que hay que conseguir para garantizar la alimentación de toda esta población. Por eso muchas veces nos dicen la alimentación mundial en algunos territorios solamente alcanza para suplir las necesidades de 6.000 millones de personas. Entonces siempre estamos en déficit. Aún así, esperamos en el 2100 ser más de 10.000 millones de personas buscando alimentos. En este momento, estos países que son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 países y un pequeño continente que es Europa, están produciendo aproximadamente el 82% de la alimentación mundial. Pero ellos, la producción que tienen, la tienen es para comercializar. Estados Unidos no consume la gran cantidad de alimentos que producen y aún así producen el 20% de los alimentos esperando poder generar con ellos un negocio. Brasil, que para nuestro caso en Sudamérica produce el 7% de los alimentos, Argentina el 4.2%, pero Argentina todo lo que produce o la mayor cantidad de alimento que produce es soya para la obtención de aceite y es transgénica. Vemos a Australia con el 1.4%, China con el 17%, 8.2% tenemos India, tenemos Rusia con el 3.7% y tenemos su aliado en la guerra que está produciendo el 1.5%. Y encontramos que ya se está presentando déficit en el suministro de granos, puesto que Ucrania es un gran productor de granos. Entonces, si estos países están produciendo el 82% de alimento, entonces, ¿dónde están las producciones de los demás países? Claro, pues, de que estas grandes producciones de alimento se deben a una política que se implementó desde 1950 y fue la famosa Revolución Verde. Pero la Revolución Verde basó toda su producción en maquinaria. Maquinaria, uso intensivo de agroinsumos. Maquinaria que nosotros en un momento dado no tenemos casi posibilidad de usar. Primero que todo, son diseñadas bajo unas condiciones de suelo muy diferentes a los que nosotros tenemos. Fuera de eso,
se espera que sean para unos terrenos relativamente con baja pendiente, cosa que nosotros no tenemos. Tercero, con unos sistemas de riego donde todavía no hemos podido canalizar el agua y que llega y con una lluvia se rompe el canal del dique, que es uno de los mayores reguladores hídricos en nuestro país, para algunos sitios donde tienen distrito de riego como en La Mojana, pero que constantemente está roto. Uso intensivo de agroquímicos y uso intensivo de fertilizantes. Fertilizantes con unos altos costos en el momento que hacen muchas veces casi que improductivas nuestras actividades agropecuarias. Entonces, todo esto sumado a la genética, ya hay una manipulación genética, donde están incorporando genes de diversas especies, incorporándolo a otras, donde cogen genes del salmón, donde tiene un gen con resistencia al frío, y se lo están incorporando a los cultivos de tierra fría para disminuir los riesgos de pérdida por heladas. Bueno, las actividades agropecuarias en nuestro territorio comienzan a generar un montón de problemas ambientales. Nosotros tenemos los recursos naturales, los cuales son suelo, aire, agua, flora, fauna, tenemos la población, tenemos el paisaje y tenemos un montón de actividades que se están generando en torno a la producción, como son, primero, definir cuál es el sitio adecuado para la producción. Segundo, hacer una preparación de ese sitio, hacer un trazo, hacer un hollado, hacer una siembra. Luego vamos a encontrar ya dentro de las prácticas culturales algunas personas que puedan disponer de riego, pero encontramos controles de arbences, fertilización, control de plagas y enfermedades, tenemos cosecha, tenemos post cosecha, tenemos generación de residuos como resultado de cualquier actividad. Encontramos que una actividad agrícola normal sobre el agua nos está colocando más o menos unos 6 impactos ambientales. Sobre el suelo encontramos unos 13 impactos ambientales. Sobre el aire encontramos 8 impactos ambientales. Sobre flora y fauna 8, sobre paisaje 4 y sobre la población social 7. O sea, una actividad normal, productiva, nos puede estar generando más o menos 47 impactos ambientales, que dependiendo del momento en que se haga, de las herramientas con que se propicie esta labor, con la capacitación que tengan las personas, con la calidad del recurso natural, estamos constantemente interactuando con nuestros recursos, que se llama finca, causando constantemente deterioro de estos recursos naturales. Entonces, por eso se define una nueva estrategia de producción que limita un poco la agresividad de la revolución verde y la llamamos las buenas prácticas agrícolas. En estas prácticas agrícolas estamos definiendo, primero que todo, protección del medio ambiente. Protección del medio ambiente a través del conocimiento eficiente de las prácticas de manejo o las prácticas culturales que estamos ejecutando nosotros sobre nuestro territorio, incluido el manejo integrado de plagas, enfermedades y arbences. También tenemos lo que es higiene y inocuidad alimentaria, porque vamos a encontrar en un momento dado alguna plaga, alguna enfermedad que está afectando nuestro cultivo. ¿Por qué? Porque estamos propiciando la condición mínima necesaria para que estas especies proliferen. Si yo estoy homogenizando mi territorio con un cultivo, pues la plaga va a aprovechar esta situación y ella también va a tener un crecimiento exponencial sobre las condiciones de oferta de alimento que yo le estoy entregando. Tenemos unos trabajadores agrícolas que son los que usan las herramientas, que también generan un riesgo, pero también son los primeros en contacto con los agroinsumos que nosotros estamos usando, y nuestro consumidor final, que es el que en un momento dado, al consumir estas frutas, hortalizas,
va a tener una residualidad de un mal manejo de agroquímicos y los va a incorporar a su sistema vital a través de alimentación. Entonces, nosotros haciendo una combinación de ello, entonces dijimos, no, bueno, agroecología a veces es como duro pensar la palabra agroecología y sobre todo que es una palabra que implica mucho, es un manejo muy ecológico. Pero nosotros tenemos que respetar también la condición de producción. Entonces dijimos, vamos a mirar un término intermedio donde nosotros podamos estar aplicando las buenas prácticas agrícolas bajo los criterios de una agroecología, pero bajo las necesidades de nuestro territorio, nuestra población y nuestros consumidores. Es así como nosotros comenzamos a trabajar el modelo de agricultura tropical, donde tenemos 4 pilares. El primero, la gestión del suelo; el segundo, la gestión del recurso hídrico; tercero, gestión de flora y fauna; y el cuarto, de los ciclos naturales de la nutrición que oferta el suelo hacia los cultivos que podamos implementar allí. Bueno, entonces nosotros tenemos un cultivo que se llama aguacate, el cual implementamos sobre un medio ambiente que viene regido por unas condiciones especiales de altitud. La altitud me genera brillo solar, temperatura. Temperatura me implica condensación del agua, evaporación. Esa evaporación me genera viento. Entonces, la altitud es la que en un momento dado me va a generar las condiciones climatológicas que voy a tener en un territorio. Luego vienen las acciones humanas. Bueno, ¿cuáles son? La selección, el hollado, la nutrición, enmiendas, drenajes, poda, riego, cosecha. Tengo un montón de enfermedades que están presionando y solamente listamos como las más importantes. Phytophthora, verticillium, roña, anthragnosis, Lasiodiplodia. Y tenemos unos insectos que la ocurrencia de estos insectos me pueden generar en disminución de cosechas, pérdida de calidad y por ende pérdida en mi negocio. Entonces encontramos Monalonium, ácaros, thrips, pasadores y mosca del ovario. Y la nutrición del cultivo como la acción mediante la cual yo restituyo a la planta su alimento, pero desde la función del suelo. ¿Cuánto oferta el suelo? ¿Cuántos son los requerimientos? ¿Cómo es la disponibilidad para en un momento dado suplir esa diferencia? Entonces nosotros, Asofrucol, tenemos una actividad que se llama una asistencia técnica integral. Entonces, por eso los beneficiarios de nuestros programas siempre han visto que nosotros vamos 2 profesionales, casi siempre acompañan las asociaciones, donde está un ingeniero agrónomo y un profesional que trabaja en el área socioempresarial. El agrónomo le toca estas 2 partes donde definen zonas aptas, plántulas, preparación de suelos, siembra, manejo de suelos, polinización, control fitosanitario, riego. Nuestros compañeros socioempresariales están pendientes de la asociatividad, fortalecimiento de las capacidades de la misma asociación, gerencia, administración, educación, acceso a recursos, buscando aliados comerciales, verificando temporadas de cosecha, haciendo algunas acciones de post cosecha, economías de escala, ventas conjuntas, inteligencia de mercado. Entonces, todo este conjunto de acciones somos los que nosotros, los profesionales de Asofrucol, ejecutamos sobre las asociaciones, pero entonces vamos a ver cómo se comporta cada una de ellas para el cultivo de aguacate. Comenzamos con la primera. Encontramos que hoy nos dieron una charla, no han dado varias, pero una de ellas nos la dio el ingeniero, Jorge, que llega y nos dice, señores, hay unas condiciones mediante las cuales en las diferentes localidades donde yo esté sembrando el aguacate, esas diferentes localidades van a tener unas diferentes condiciones de clima y unas diferentes combinaciones de esas mismas condiciones climatológicas. Pero resumiendo casi todo ello y buscando la mayor exponencialidad en el crecimiento, desarrollo y producción del aguacate Hass, encontramos que se desarrolla muy bien en altitudes
de 1600 a 2400 con temperaturas mínimas de 6 grados, temperaturas máximas de 19, precipitaciones mínimas de 1200, máximas de 1600, vientos máximos de 20 kilómetros hora, texturas franco-arenosas, pHs de 5,5 a 6,5 y humedades relativas de 70 a 80. Precipitaciones máximas de 1600. Y en este momento, ¿cuánto estamos superando? Bueno, entonces, la pregunta es, ¿conocen ustedes las condiciones climatológicas de sus predios? ¿Conocen esas condiciones climatológicas en comparación con lo óptimo del HAZ? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Será que mi predio sí va a permitir que bajo esas condiciones haya un desarrollo de una planta que se llama aguacate y que es de la variedad HAZ? Entonces, esas condiciones climatológicas de mi predio que no conozco, en un momento dado, ¿cómo están afectando mi cultivo? Y si lo están afectando, ¿lo afectan de manera positiva o de manera negativa? Y si lo afectan de manera negativa, ¿cuánto es el limitante que están generando sobre el mayor potencial de ese árbol para crecer? Entonces no las tenemos. Hay herramientas básicas con las cuales nosotros podemos ir acumulando esta información, pero es necesario implementar estos modelos de captura de información climatológica. Tenemos en este momento un fenómeno que es el fenómeno de la Niña, pero estos fenómenos son secuenciales en el tiempo, tienen una variación de 10, 15 años. Recuerden que hace como unos 25 años tuvimos la hora Gaviria que se cambió puesto que estábamos en unas temporadas de recesión de lluvias, bajos embalses, generación de energía poca, y entonces se tuvo que cambiar los horarios para que la actividad productiva empresarial no coincidiera con las temporadas de mayor pico en el consumo de energía y por eso intentar estabilizar un poco la generación contra consumo de energía. En este momento tenemos superávit de agua, pero cuando esto nos vuelva a cambiar, que seguramente va a cambiar, ¿qué vamos a tener presente para poder capturar agua? Porque sabemos que nuestra vegetación siempre es dependiente de agua en un 75, 80, 85%, dependiendo del cultivo que tengamos sembrados. ¿Hemos previsto alguna infraestructura para colectar agua? Bueno, entonces arrancamos con el primero, zonas aptas. Entonces nos dice, el suelo es tan importante que merece ser observado profundamente. ¿Cuántos de nosotros hemos abierto nuestro suelo? Hemos realizado una actividad que se llama calicata. ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho? Hemos hecho unos huecos de cuánto por cuánto, cuánto de profundo. Sabemos de que el sistema radicular del aguacate, aun cuando se considera que es casi que superficial, puesto que nos dicen, no, un metro. Porque en los primeros 60 centímetros está más o menos el 70-80% de las raíces que son las que están alimentando el árbol. Pero ¿bajo qué condiciones de suelo? ¿Cuánto es mi capa orgánica? Mi capa orgánica pasa luego a una capa de transición. La mayoría de veces en zonas frías, esa zona de transición pasa fácil a zonas arcillosas. Entonces, ¿cuál es mi tipo de arcilla? ¿Cuál es mi estructuración de esa arcilla? ¿Cuánto es mi porosidad? ¿Cuánto es mi capacidad de infiltración? Y entonces, por eso, en algunas ocasiones nosotros tenemos una guía práctica para caracterización del suelo y del territorio, que nos puede ayudar a ello. Pero de una manera mucho más práctica y simple están las pruebas de infiltración. Yo llego y cojo un cuadrado de 1 metro de lado por 1 metro de lado y tengo allí
1 metro cuadrado. 1 hectárea son 10.000 metros cuadrados. Si yo hago cuadrículas de 20 por 20, tengo 25 cuadrículas de 20 por 20. Y si en esa cuadrícula deposito 2 litros de agua, 2 litros por 25 cuadrículas serían 50. 50 litros de agua en 1 metro cuadrado, que equivaldría a una precipitación de 50 milímetros de lluvia. En este momento, esos 50 milímetros de lluvia es muy fácil de alcanzar con estas temporadas invernales. Fuera de eso es la frecuencia de la lluvia. ¿Cada cuánto se está repitiendo esas lluvias? Y el suelo ya está saturado. ¿Será que el suelo, estando saturado, es capaz de infiltrar esa lluvia? Entonces, si yo hago este modelo, tengo a 20 de profundidad, a 40, 60, 80. Entonces, ¿qué indicaciones me va a dar? Primero, está en capacidad de infiltrar. Segundo, la mayor cantidad de raíces, que está a 60 centímetros, sí está siendo evacuada la lluvia. Y tercero, si debo hacer drenajes, esto me ayuda a saber a qué profundidad los debo hacer para poder evacuar la cantidad de lluvia que tengo en exceso. Una prueba básica, pero necesaria para realizar en cada predio, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo saturación hídrica, el árbol sufre de asfixia radicular. Comienza a mostrar unos síntomas de amarillamiento porque no tiene oxígeno para respirar. Y es la puerta de entrada a un montón de enfermedades de raíz, como es Phytophthora, Verticillium, Fusarium. Y entonces estamos generando unas condiciones mediante las cuales podemos estar dificultando nuestra implementación. Segundo, plántulas. Plántulas certificadas. Nosotros no tenemos plántulas certificadas, solamente registradas, que las produce un vivero que está registrado ante el ICA. Se presume que lo más importante que hago yo en un proceso de injertación es conseguir un buen patrón. Ese buen patrón debe de garantizar que la siembra sobre las condiciones territoriales de mi predio, ese patrón las va a aguantar. Pero yo sé a ciencia cierta de dónde proviene esa semilla que yo sembré. No sabemos. Puede ser una semilla de tierra caliente y no tengo idea de dónde apareció esa semilla. Entonces lo primero son semillas, entonces se presume que son de árboles nativos, donde la voy a obtener cuando esté madura. Ya fisiológicamente voy a hacer una plantulación, pero ¿qué encontramos muchas veces? Encontramos esta condición de raíces múltiples. Cuando encontramos esto de raíces múltiples, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que el árbol luego va a tener problemas indefinidamente. Y lo otro también es de que los viveros no nos están haciendo prueba de Phytophthora. La prueba de Phytophthora se hace con una prueba lisa donde aparece Phytophthora, me hace una marcación de doble raya en un papel tornasol que me va a marcar según ese sustrato. Mejor dicho, es una prueba de embarazo para Phytophthora. Y los viveros no lo están haciendo y no nos están garantizando material que le estamos comprando. Llegamos nosotros y hacemos la siembra y encontramos esta condición. Un arbolito pegado, no progresa, no pelecha, no cambia de color, siempre es amarilloso, pero hoy lo vemos. Cuando nosotros venimos y lo abrimos, ¿qué encontramos? Que no tiene sistema radicular. O que la raíz principal, que es la raíz pivotante, por mal manejo en vivero, se torció y se me volvió una cola de marrano, o ya no voy a tener la capacidad para profundizar, o que voy a tener raíces múltiples. Esos árboles nunca van a progresar. Yo veo un arbolito de esos y le digo al dueño, hay que arrancarlo. No, démosle otra oportunidad, él mejora.
No, ese árbol nunca va a mejorar, hay que arrancarlo. ¿Cuántos árboles sembré así? ¿Quién me dio la calidad de vivero? Si yo estoy comprando unos árboles, yo espero que el vivero sea relativamente serio y me entregue a mí unos arbolitos de calidad. Por eso la selección del vivero siempre es una condición limitante en el cultivo. Bueno, siembra, ¿de cuánto por cuánto? ¿Cuánto de anchor, cuánto de largor? Yo no sé. ¿Cuánto vamos a hacer? Dependiendo de el análisis de suelo. El análisis de suelo me va a decir, señor, usted tiene un suelo que aun cuando no tiene una condición de una textura muy buena, y una textura muy buena para aguacate es 40% de arcilla máxima, pero también máximo de 28% de arcilla, perdón, y 40% de arena. Y me da texturas francas. Esa es la condición que yo espero. ¿Cuántos de ustedes tienen texturas francas a 40 centímetros? No sé, porque es que análisis de suelo lo hice a 20. ¿Y a 40 cuánto tiene? No sé. Y cuando su árbol esté adulto, que el 60% de raíces va a estar en los 60 centímetros, ¿qué textura tiene? Tampoco sé. ¿Por qué? Porque no hice calicata. Entonces, abrimos un hueco, hacemos una siembra, esa siembra la vamos a tener siempre con unos indicadores de compactación, pero no mucha, no vamos a enterrar postes de alambrado, sino que vamos a hacer una compactación normal para evitar bolsas de aire que me acumule agua y me genere pudrición de raíz, pero tampoco que quede tipo poste de alambrado y que me quede por encima de la superficie del suelo, porque en la acomodación natural del suelo el cuello del árbol va a bajar. Luego vamos a tener un control de arbences. Yo nunca he recomendado herbicidas, nunca lo iré a recomendar. ¿Qué le digo a la gente? Hacer control mecánico. Control mecánico a través de machete o si tenés guadaña, hacerle por guadaña. Para rebajar costos, ¿qué le digo yo? Bueno, comencemos a hacer por fajas. Una faja sí, una no, una faja sí, otra no. Y vas a disminuir así tiempos y vas a tener un mejor manejo de arbences y vas a poder disminuir un poco costos. Y en el manejo de suelos, aún así, muchas veces la gente sigue empecinada en fajas que muestran la arcilla a sembrar en la arcilla. Entonces miremos aquí este pequeño lotecito que inmediatamente muestra el desastre que se hizo por la persistencia del dueño en sembrar sobre suelos no aptos. Análisis de suelo. ¿Quién toma la muestra de suelos? ¿Quién toma la muestra de suelos? Llegamos y la muestra de suelos se la encargamos a una persona que no tiene el conocimiento de cómo se debe tomar la muestra de suelos. Y tenemos unas 10 muestras sobre 10.000 metros cuadrados, o sea, una muestra por cada 1.000 metros, que no va a ser significativa. Y vamos a tener una muy mala muestra de suelos. Y esa muestra de suelos va a ser la que me va a dar a mí el indicador de cómo seguir manejando mi cultivo. ¿Qué necesitamos? Conocer unas propiedades físicas, unas propiedades químicas. Pocas personas le hacemos la inversión a un análisis biológico para saber qué microbiología tenemos. Nos decía la gente de Natural Control. ¿Cuál es su microbiología? No sé. Tenemos que definir cuál es el consumo del árbol. ¿Cuánto necesita para su follaje, para sus ramas, para su floración? ¿Cuánto necesita para el llenado de frutos? ¿Por qué? Porque el llenado de frutos, eso se va. O sea, es lo que llama uno exportación de nutrientes. Eso sale del lote. El otro tiene ciclamientos.
El otro tiene ciclamientos, pero lo que sale por venta no se repone. Y cuando lo voy a reponer, ¿dónde lo ubico? ¿En qué parte del cultivo estoy haciendo yo mis planes de nutrición? Entonces llegamos nosotros y decimos, listo, etapas fenológicas, tenemos unas condiciones de producción de ramas, producción de hojas, producción de flores, cuajado, llenado de frutos. Pero con la condición tropical tenemos montaje de diferentes etapas fenológicas. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Vamos a hacer un plan de nutrición acorde a las etapas fenológicas y estamos intentando establecer a través de las diferentes necesidades, diferentes planes de nutrición a través de quelatar cada uno de los elementos nutritivos para que ello me permita hacer mis mezclas y de esas mezclas poder dar una nutrición más balanceada, porque muchas veces los fertilizantes comerciales no me ofertan los requerimientos nutricionales balanceados que yo necesito. Entonces, estamos proponiendo la fabricación de bioles, quelatos, compostajes, supermagros, donde podamos nosotros tener un ciclamiento de la parte vegetativa con un beneficio en el aporte nutricional, pero también de una manera más natural, de modo que los cultivos tengan una mayor aceptación de esos nutrientes que le estoy brindando. Podas. A mí me decía un amigo, no, es que yo para qué voy a podar, yo tengo que dejar que el árbol muestre toda su expresión. Y mire la expresión, aún encaramado en el árbol con vara extensora. Árboles de más de 10 metros de altura. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Tener una muy buena poda de formación, intentar equilibrar la arquitectura del árbol, buscar las 4 ramas equidistantes, que esas 4 ramas equidistantes luego me van a mí a generar 3 ramas por cada una de ellas. Placa, por favor, BXF096. Un montero, por favor, que el propietario, que si puede mover el carro un momento, que hay una urgencia para salir un carro que está delante de él. Entonces tenemos una poda de formación, una poda de mantenimiento, una poda sanitaria. ¿Por qué? Porque es que nosotros necesitamos renovar los puntos de crecimiento, porque en los puntos de crecimiento es donde voy a tener la floración, voy a tener abejas. ¿Cuánto es la polinización por abejas? Más o menos un 35%. ¿Quiénes son los que hacen el mayor aporte de polinización? Las moscas. Y a las moscas nunca las consideramos como benéficas. Tenemos otros insectos que son unos ladrones de polen, pero entre robo y robo pasan, capturan, se untan y polinizan flores siguientes. Tenemos unas plagas cuarentenarias. Estamos viendo que la presión del mercado sobre Europa es muy alto. Nosotros casi que dependemos del mercado europeo. Tenemos que buscar unas alternativas de exportación. El mercado americano, que me dice, señor, el mercado chileno, mercado argentino, mercado para China, para Corea, me dice, señor, yo sí le recibo fruta, pero si me viene con alguno de estos 3 insectos, hasta ahí le llegó a usted la exportación. Entonces tenemos algunos eilipus que son pasadores de fruta y astenoma que también es pasador de fruta. Como ellos se camuflan dentro de la fruta, ellos no quieren que esa fruta llegue allá y que cuando lo abra el que la compre se encuentre con esa sorpresa. Y si yo me encuentro una larva de un insecto, ¿qué es lo primero? Boto la fruta. De pronto el insecto tiene la capacidad de cumplir su ciclo y comenzamos a regar plagas.
Luego tenemos un montón de plagas propias de los cultivos. Tenemos comedores de raíces, tenemos garrapatas que son chupadores de savia, tenemos copturominos que son perforadores de rama, tenemos trips que prefieren mucho flores, entonces son raspadores de flor, tenemos ácaros succionando savia en hojas, tenemos hormiga arriera que son cortadoras, tenemos monaronium que son chupadores con alto deterioro de fruta, pero tenemos aquí otras dos plagas que quiero hacer una anotación muy importante. Encontramos fruta con coloración rojiza, encontramos fruta que se cae. Fruta con coloración rojiza, lo primero que decimos es deficiencias de fósforo. Se cayó, aborto del árbol, pero no revisamos que hay unos huevecillos que son minúsculos, que parecen arrocitos y son problemas de neosilva, que está haciendo ya mucho estrago. Y fuera de eso tenemos otro que me deja unos pepinillos, que también es un insecto que está proliferándose mucho, que es Brumaniella. Entonces son dos insectos que creíamos que eran secundarios y ahora están tomando un papel preponderante en plagas de aguacate. Entonces, para estos controles que tenemos nosotros, tenemos un montón de controles naturales, pentatómidos, avispas, aves, mántides. Tenemos también otros tales como crisopas, que hacemos muchas liberaciones de ellas. Tenemos ácaros que atacan ácaros, hormigas comiendo larvas. Tenemos apanteles haciendo parasitismo sobre larvas, moscas taquínido. Entonces mire que tenemos una gran avalancha de benéficos y también tenemos un montón de hongos entomopatógenos que ya comienza la gente a usarlos con bastante frecuencia. ¿Qué queremos recalcar? Que tenemos un arsenal de insectos benéficos para la mayoría de plagas que tenemos nosotros en nuestros cultivos, pero que también las casas, algunas comerciales, encontraron que era una muy buena opción de hacer un manejo agroecológico de plagas y enfermedades, y por eso ya están dedicando gran potencial de su investigación, de recursos para futuras inversiones en este tipo de productos. Casas comerciales como Syngenta, Bayer, que eran netamente químicos, ya están realizando grandes inversiones en controladores agrobiológicos. Entonces es una gran realidad que nosotros tenemos en este momento para poder tener herramientas para batallar con estos problemas. Espero que la charla haya sido de su agrado. Preguntas, inquietudes o aclaraciones, vamos a tener un espacio para ello, o aquí en el corredor, quien tenga mayor inquietud me puede contactar y estaré apoyándolos para darle respuesta a sus inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Jorge Mauricio Orozco, y continuamos con la ponencia Planes Operativos de Trabajo para Admisibilidad al Mercado de los Estados Unidos, Japón, Corea, Argentina y Chile, a cargo del ingeniero Elmer Alberto Palacio Parra, ingeniero agrónomo, coordinador de admisibilidad para Antioquia del ICA. Así que entonces recibámoslo con un fuerte aplauso para continuar con este seminario. Muy buenas tardes. Bueno, primero que todo, dos advertencias. La primera, soy gago. La segunda, hablo muy rápido. Así que si no me entienden, algo así, se me sale la boleta de acelero, me dicen pare, por favor. Bueno, mi nombre es Elmer Palacio, soy el coordinador para
el proyecto de aguacate para exportación acá en Antioquia. Bueno, el ICA hace más de 10 años empezó a hacer las negociaciones. La primera negociación que se hizo fue con Estados Unidos para la admisibilidad del aguacate en fresco hacia su territorio continental. Bueno, entonces de ahí a eso, pues Estados Unidos puso una serie de condiciones a la admisibilidad de nuestro aguacate a su territorio. Una de ellas era los cuidados fitosanitarios que hay que tener. Otras, pues, las condiciones de producción. Las condiciones de producción son que no pueden llevar productos, ser fumigados con productos prohibidos o que lleguen allá con trazas de agroquímicos. Pero principalmente lo que más les preocupa a ellos son 3 insectos que llaman cuarentenarios. Acá tenemos que empezar a explicar, a acuñar, mejor dicho, el término insecto, plaga y el término, cuarentenario. Bueno, una plaga cuarentenaria y el término cuarentena viene de la Edad Media. En la Edad Media, cuando salió la plaga, la peste bubónica, ¿qué pasaba? Cuando un barco iba de un puerto a otro, no le dejaban fondear o no le dejaban descargar y lo dejaban ahí navegando alrededor 40 días, porque era el tiempo en que la peste bubónica se manifestaba sus síntomas. Entonces, si en esos 40 días ningún tripulante mostraba síntomas, lo dejaban entrar. Por eso quedó la palabra cuarentena, viene de 40 días. Y ya no importa si son 15 días, 8 días, 14 días, como nos pasó en la pandemia pasada, se sigue llamando cuarentena. No le decimos quincena, no le decimos docena, no le decimos veintena. Sigue siendo la palabra cuarentena porque explica que es algo restrictivo para algo sanitario, prácticamente. Bueno, ¿y qué es una plaga cuarentenaria? Bueno, primero que tenemos que ver que plaga es cualquier organismo que le hace daño daño de importancia económica a nuestros cultivos. Entonces, empecemos por ejemplo, un tritz en cultivo de flores es una plaga, ¿sí? La broca en café es una plaga. ¿Qué otra plaga hay así que conozcamos de rapidez? Una vaca es una plaga en un cultivo de maíz. Si esa plaga está en un cultivo de maíz, es una plaga. Y si está próxima a hacer chocolo, pues peor, ¿sí o no? Entonces, una plaga es cualquier organismo, hongo, virus, bacteria, otra planta, un vertebrado, que le está haciendo daño económico a nuestro cultivo. Entonces, ese es el término plaga. Para que ahorita no me van a salir pues las personas a decir, no, es que ¿cómo se le ocurre a usted decir que es una plaga? Si es un animalito, un ser que necesita vivir. No, o sea, cuando tenemos una producción económica, tiene que ser algo rentable. Y si hay algo que nos está haciendo daño, es una plaga. Bueno, ahorita vamos a plaga cuarentenaria, que es el otro término que tenemos que aprender a manejar. Plaga cuarentenaria es la plaga que yo no quiero que entre a mi territorio, porque ella puede encontrar las condiciones óptimas para multiplicarse, para reproducirse y puede afectar o ya sea mis cultivos o mi flora nativa. Por ejemplo, cuando yo era pequeño, mi mamá me decía, no se junte con esos niños que son muy piojosos. Para ella, la plaga cuarentenaria eran los piojos. Y la medida restrictiva era no juntarme con ellos. Pero como yo era muy desobediente y me juntaba con ellos, mire lo que me hizo. ¿Sí? Entonces, todos tenemos alguna medida restrictiva hacia nuestras propias plagas cuarentenarias. Eso mismo hacen los países. Los países ponen sus condiciones para admisibilidad a los productos agrícolas de otros países. O sea, el comprador pone las condiciones, en pocas palabras. Por ejemplo, ustedes están muy niños.
no se recuerdan. En los años 90, Colombia exportaba pitaya a Japón. Había una condición, que no lleve mosca a las frutas. ¿Qué pasó? La gente pensó que negociar con los japoneses era lo mismo que negociar con el vecino. Yo le mando cualquier cosa y listo. En Japón, en un puerto, en un embarque, encontraron una larva. ¿Qué dijeron? Yo no le compro más a Elmer Palacio. Dijeron, no compramos más pitaya a Colombia. Solamente hasta hace más o menos unos 4 años se volvió se consiguió nuevamente que Japón le da admisibilidad nuevamente a la pitaya colombiana, pero con un tratamiento térmico antes de ser exportada. Entonces, esto no es un juego. No nos van a sancionar individualmente, sancionan el país completo. Bueno, entonces, Colombia en estos momentos tiene firmados 7 planes operativos de trabajos especiales que son Argentina, Estados Unidos, Chile, Perú, acá en América. En Asia tenemos a China, Japón y la República de Corea. Todos estos planes tienen algo en común, estas 3 plagas. Al revés. Bueno, tiene estas 3 plagas que son el Elypus lauri, el Elypus trifacitus y el Xenoma catenífer. Los 2 primeros son unos gorgojos o picudos, ¿sí? Que son perforadores de fruto, principalmente. El estenoma es un perforador de fruto, pero también es perforador de ramas y tallos jóvenes, de tejido tierno. ¿Cuál es el problema? Porque es una plaga cuarentenaria, esos 3, en común para todos los 7 planes, porque ella puede viajar en el interior de la fruta, puede viajar a sus países y se puede ser plaga, se puede convertir plaga o puede ser afectar a su fauna nativa. Bueno, entonces, cuando ustedes se vinculan a estos planes, ustedes adquieren un compromiso. El compromiso es que se debe mantener una vigilancia fitosanitaria de sus cultivos con estas 3 plagas, principalmente. A diferencia de Corea y Chile, también ponen mosca de las frutas como otra condición. Y Argentina. Bueno, entonces, cuando ustedes se inscriben a estos planes, adquieren este compromiso. Luego no salen, no, es que yo no sabía que tenía que hacerlo. No, ese compromiso cuando firman ya lo adquieren de una. Tienen que vigilarlo, a estas 3 plagas principalmente. Entonces, ¿cómo se hace la vigilancia? Primero, cuando se van a inscribir, tienen que sacar un polígono del predio de sus fincas y enviarlo al ICA, para que por medio de ese perímetro se toma. Yo no sé montar en esto. Listo. Bueno, con ese perímetro que se le dan a su finca, se saca un área buffer. El área buffer son los predios que se deben de vigilar que no vayan a tener ninguna de estas plagas. Entonces, ¿qué se hace? Alrededor de su finca, digamos que es esta, ¿sí? No, ¿se apuntó? Yo porque no apunto con esto. Bueno, no. La tecnología me atropelló hoy. Ese es el predio principal, ¿sí? Entonces se saca un área buffer que es de la línea azul, que es 1 kilómetro a la redonda del perímetro. Ese kilómetro a la redonda, todos los predios que estén ahí dentro deben de ser vigilados. Pero primero se hace una encuesta de qué predios tienen o no tienen aguacate, ya sea cultivo o sea traspatio. Traspatio es hasta 5 árboles. De ahí para arriba se considera un cultivo. ¿Por qué? Porque es que el ICA se basa
en reglamentación internacional. Y internacionalmente se considera un cultivo cuando se tiene más de 6 árboles. Entonces, en ese perímetro se mira que, por decir algo, en ese perímetro hay 100 predios. Hay que hacer una encuesta de los 100 predios, quién tiene y quién no tiene aguacate, ya sea cultivo o sea traspatio. Digamos otro número. De esos 100 predios, 30 tienen aguacate. Entonces, a esos 30 hay que hacer vigilancia de una forma muy especial. Cada mes hay que vigilar el 15% de esos 30 predios, para que a los 7 meses se le haya vigilado todos los 30 árboles, todos los 30 predios que tienen aguacate. Entonces, si son 30, el 15% son 4.5, pero como no podemos redondear por debajo, redondeamos por arriba y vigilamos 5 predios. ¿Qué se hace en esa vigilancia? Se revisan síntomas, se revisan que no tengan perforaciones, que los frutos estén bien sanitariamente, que se ponen unas lonas blancas en el suelo, se sacude una rama y lo que caiga se mira a ver si hay perforaciones o si caen insectos, ya sean elipus o sean estenoma, principalmente elipus. Estenoma no cae ahí. Estenoma hay que revisar la punta de las ramas a ver si tienen perforaciones. Bueno, por lo que les acabo de mencionar, este es el procedimiento de monitoreo. ¿Sí? Eso es cuando son menos de 10 hectáreas, se revisan 15 árboles. Cuando son más de 10 hectáreas, entonces se aplica la siguiente fórmula. A ver, esta forma no como que no queda bien. Bueno, en el 10% del área sembrada se escogen 15 árboles. De esos 15 árboles se multiplica por el total del área y ahí sale la cantidad de árboles a monitorear. Pero eso se monitorea en todo el área del cultivo, ¿sí? No se monitorea hay uno pegadito del otro, sino que hay que tratar de recorrer todo el cultivo para que sea algo más representativo. Bueno, ya les dije, el lipus se monitorea poniendo unas lonas blancas en el piso, se sacuden las ramas y se mira qué insectos caen. Si caen los elipus, que son los gorrojitos que hablamos ahorita, que les mostramos, pues entonces es porque hay que hacer un buen control sanitario y hay que informar al ICA que tienen ese problema sanitario para tomar medidas en el predio. Y el Lipus lauris, estenoma se hace revisando las puntas de las ramas y la perforación de los frutos. Bueno, cuando se va a hacer la inscripción, para todos los destinos, excepto para Estados Unidos, la solicitud la hacen directamente al ICA. Y cuando va a ser inscripción para el Plan Operativo de Trabajo de Estados Unidos, la solicitud se la hacen a Corpojas. Corpojas luego nos la pasa a nosotros. Cuando ya está esa solicitud, cuando ya se comprueba que cumple con todos los requisitos, que ya han hecho el perímetro, o sea, que ya han hecho la caracterización, y entonces deben de seguir con estas otras condiciones. La primera, tener una fosa donde recoger los árboles, la fruta caída, que se debe empezar a recoger 2 meses antes de la cosecha. ¿Sí? Pero eso no es solamente tirar la fruta ahí. La fruta se deposita, se le pone tierra, 50 centímetros de tierra, y se pisa bien pisada para que no quede oxígeno ahí dentro y las larvas o los insectos que estén ahí dentro mueran. Bueno, a ese hay que tener como todo, tiene que dejar la evidencia, hay que dejar la trazabilidad, entonces hay que llenar un formato de la recolección de fruta caída, donde dice la fecha y los kilogramos que
que se enterraron. Bueno, después de esta, otra condición es que la fruta que sale de la finca a la exportadora, a la empacadora, debe salir en un camión que vaya protegida con una malla antitrit. Y cada canastilla debe ir marcada con el nombre del predio y el registro ICA. No se pueden mezclar en un mismo carro fruta de dos predios diferentes. Los camiones deben de salir del predio presentados en los 4 puntos de la carpa. Unos precintos que son unos sellos de seguridad, ¿sí?, que llevan unos números. Esos números deben de ir en la ¿cómo se llama eso? En la remisión, ¿sí? Y entonces en la carpa del camión, en los 4 puntos, ¿sí?, 2 al lado de la cabina, 2 en la parte de atrás, se ponen ahí, y cuando llega a la exportada, a la empacadora, deben de llevar los mismos números. En el caso de que vaya un número cambiado, quiere decir que el sello lo rompieron. ¿Qué puede pasar ahí? Sacaron fruta, metieron fruta de un predio no registrado, ¿sí? Entonces, por eso es esa seguridad, ¿sí? Entonces, allá a la exportadora, a la empacadora, debe de llegar el camión con los precintos, con los mismos precintos que salió del predio. Bueno, no se debe mezclar fruta de un predio que esté avalado para estos 7 planes de trabajo con un predio que no esté avalado. ¿Qué quiere decir esto? Que si un predio de ustedes que va a exportar llega a la empacadora y se va a procesar para Estados Unidos, Japón, Chile, lo que sea, no se puede mezclar o no se puede poner cerca a la fruta mía que no está para esos planes operativos de trabajo. Pero sí, la fruta de ustedes sí se puede procesar para varios destinos a la vez. O sea, se puede procesar para Europa, que recibe, digamos, frutas grandes, Estados Unidos, que recibe los calibres medianos, y Japón o Argentina, que recibe los frutos pequeños. Entonces se pueden reprocesar para varios procesos, para varios destinos al mismo tiempo, siempre y cuando cumplan con la misma calidad fitosanitaria. Lo que no se puede hacer es procesar 2 predios con diferente, o sea, uno vinculado y uno no vinculado a plano operativo de trabajo al mismo tiempo. Bueno, y en los registros debe quedar en qué momento se inicia la cosecha, en qué momento se termina, la hora de despachar el carro a la empacadora y la hora de llegar a la empacadora. Todo esto por trazabilidad y por seguridad, porque después de despachar la fruta no pueden pasar más de 24 horas para llegar a la empacadora. ¿Qué pasó? ¿Se encalambró? Bueno, este es el formato de recolección de frutos caídos. Ya lo explicamos. Bueno, entonces, fuera de las 3 plagas principales que acabamos de hablar, cada país tiene sus otras plagas, ¿sí? Entonces, como Perú es uno de los grandes productores y exportadores de aguacate y está muy cerca a nosotros, o sea, sus condiciones climáticas son muy similares, pero no iguales. Entonces ellos tienen otras plagas adicionales, que especialmente son lo que nosotros llamamos escamas y cochinillas. Son las otras plagas a las cuales Perú nos pone como condición. No son tanto cuarentenarias, son más bien restrictivas y de manejo en el cultivo. Para China hay que montar esta trampa que es para capturar estenoma. O sea, es una trampa de muestreo.
No es una trampa de control, es muy diferente. Una trampa de control a una trampa de muestreo. Esta trampa solamente me dice si tengo o no tengo, pero no me va a controlar este noma. Entonces, se pone una trampa por cada 10 hectáreas en el sitio de producción. Se revisa cada 15 días. Bueno, China es el único plano operativo de trabajo que exige que el predio tenga BPA, Buenas Prácticas Agropecuarias, o Global Gap. Los demás no lo exigen. Bueno, estas son las otras plagas que la República Popular de China nos impone. Ellos imponen 12 plagas, entre ellos insectos, hongos, cochinillas, fuera pues de las otras 3 principales que ya hablamos. Chile, igual que Estados Unidos, es el otro país que exige una zona buffer de 1 kilómetro. Bueno, se me olvidó decirles que China exige una zona buffer de 500 metros a la redonda. Por eso cuando se inscriben para Estados Unidos, ya tienen hecha la zona buffer tanto para Chile como para China. Esa es una ventaja que se tiene. No tienen que hacer zona buffer por plan, sino cada vez que si hacen zona buffer para Chile o zona buffer para Estados Unidos, vale para ambos y de una vez también para China. Pero si hacen China, no tienen la zona buffer para Chile ni para Estados Unidos porque les quedaría faltando 500 metros. Bueno, en Chile hay que instalar las trampas para este noma, pero ellos piden cada 10 hectáreas o fracción, igual que China, pero en la zona buffer también hay que poner trampas de monitoreo que son cada 50 hectáreas o fracción. Es la diferencia de Chile con China. Bueno, la instalación de esta trampa se hace en la zona del árbol, podemos decir zona baja, media, alta. En el tercio medio es donde se instala la trampa, no muy pegada al tallo, tampoco muy afuera en la rama, sino más bien como en la parte media. La inspección y mantenimiento se hace cada 30 días. Para China es cada 15. Entonces, pero entonces yo hago una revisión para Estados Unidos, para Chile, para China y otra para Chile. No, o sea, hace una sola inspección, sino que se sellan los registros con el que tenga menor tiempo, con el plan que exige menos tiempo. Igual que todos los demás, se lleva un formato de recolección, pero no solamente es en el predio principal, sino también en los predios del área buffer. Corea es, digamos, uno de los más complicados con las plagas porque nos exigen 24 plagas. Fuera de las 3 principales, exige otras 21 más. Entonces, entre ellas está la mosca del Mediterráneo. Para ellas exigen que se instale una trampa Jackson cada 20 hectáreas. Igual, estas trampas son trampas de monitoreo, pues digo, no son trampas de control. No crean que por ponerla, no, yo ya lo tengo, ya controlé la mosca o ya controlé este noma. No, eso es monitoreo nomás. Con los planes de Chile, Corea, China y Japón, no es el ICA el que vincula. El ICA recibe los papeles, hace la vigilancia, pero envía los papeles a las ONPFs de estos países y ellos son los que dicen qué predio aceptan y qué predio no aceptan. Para Estados Unidos, Argentina y Perú, Colombia sí dice qué predio cumple o qué predio no cumple y si lo admite o no lo admite para estos predios, para estos mercados.
Bueno, Corea, pues bueno, esta es la trampa de mosca de las frutas que se pone, es una trampa Jackson, ¿sí? Que tiene un atrayente que es una hormona sexual y atrae a los machos, allá. Y aquí abajo hay como una repisa, como otra ahí, que tiene un pegante. Entonces el machito viene engañado, pensando que va a tener, ¿sí?, una compañerita sexual, llega ahí, se apoya en la parte baja que está con la parte, con la goma pegajosa, y queda ahí atrapado. Y así es como se hace la revisión si hay o no hay mosca de las frutas. Bueno, esas son las plagas que nos impone Corea. Sí, tenemos 2 moscas, los Elipus. Bueno, lo principal en esto, me quedan como 3 minutos, ¿sí o no? Bueno, voy a hacer una publicidad. Es que eso es un compromiso de todos nosotros. La admisibilidad de nuestros productos agrícolas y la credibilidad que Colombia tenga depende de todos nosotros, depende tanto de ustedes como productores, que sean juiciosos. Ustedes no le mienten al ICA, ustedes no le mienten a la ONPF, no le mienten a su comprador, se mienten ustedes mismos cuando dicen, no, es que yo aplico este producto, pero yo no hago control, yo le compro fruta al vecino que no tiene registro y la paso como mía. No, eso en algún momento se la van a capturar y no va a ser 1 o 2 a los que le digan no le compramos más. Van a decir, no le compramos más aguacate a Colombia. ¿Y qué hacemos nosotros con casi 50.000 hectáreas de aguacatejas sembradas? Puro guacamole. Entonces, la invitación es a que tengamos conciencia que esto es un negocio. Ustedes están sembrando árboles como mínimo para 20 años. Es un negocio a largo plazo, largo aliento, una gran inversión. Cuidemos esa inversión y trabajemos con conciencia para que no solamente sacamos estos 7 mercados, tengamos muchos más mercados más a quien poderles vender. Muchas gracias. Agradecemos entonces al ingeniero Elmer Palacio. Les recordamos que las memorias de este evento van a quedar en la página y en el YouTube de Asofrucol. También estamos pasando la segunda encuesta del día para que nos ayuden diligenciándola y sepamos cómo les pareció el evento y qué sugerencias tienen para nosotros. A continuación, estaremos hablando de la importancia de las certificaciones para el mercado internacional, a cargo de la profesional Jennifer Patiño, directora de abastecimiento de Cartama. ¿El señalador quién se lo llevó? Aquí está. Ok. Listo. Dale. Hola, muy buenas tardes a todos. Como les informaron, mi nombre es Jennifer Patiño, soy directora de abastecimiento del Grupo Cartama. Agradezco a Sofrucol y a todas las personas de Abejorrar, el municipio y las asociaciones que nos hicieron esta gran invitación, y la idea del día de hoy es contarles un poco sobre el tema de certificaciones. Me gustó mucho haber tenido esta charla después del tema de admisibilidad a otros mercados, porque se ha generado mucho la duda de que si yo tengo admisibilidad para Estados Unidos o para otro mercado, pues no necesito una certificación como Global Gap, ¿cierto? Entonces me gustaría empezar con ese tema para decirles que no, eso no significa que no debamos tener la certificación. ¿Por qué? Ejemplo hoy, que tú tuvieras fruta en tu finca para cosechar y solamente tuvieras registro ICA y admisibilidad para Estados Unidos. Hoy el mercado de Estados Unidos, por el volumen tan fuerte que está entrando de México, no tiene entrada porque los precios están muy caídos. ¿Qué significa? Que no puedo enviar mi fruta para Estados Unidos, sino que la debo enviar para Europa. Y para Europa es el requerimiento del Global Gap. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que si tenemos admisibilidad, también podamos tener una certificación adicional, Global Gap, Rainforest, GRASP, entre otras,
para poder escoger cuál es el mejor mercado que esté en el momento y poder enviar mi fruta donde más me convenga. Esa es como la idea, ¿listo? Entonces voy a empezar la presentación diciéndoles pues principalmente qué es certificación. Es una garantía por escrito de que estás haciendo las cosas bien. Solamente es eso, ¿cierto? Significa que hay un ente internacional que te está diciendo, mire, usted realmente está trabajando bien el proceso en su finca y acá le entrego un certificado de que usted está haciendo unas buenas prácticas agrícolas, que estás ayudándole a tus trabajadores, que los estás tratando bien, ¿cierto? Muchas cosas, entonces seguramente te van a ayudar para que puedas sacar el certificado y eso es lo que significa pues que tengas una certificación. ¿Qué beneficios tiene que tengan una certificación? Generar confianza en los consumidores. ¿Qué pasa cuando su aguacate llega a destino? ¿Cierto? Su aguacate tiene una marca. ¿Cuál va a ser la marca? La primera, Colombia, ¿cierto? Origen Colombia, entonces la primera marca que tiene tu fruta es que es de origen Colombia. Dentro del origen Colombia, ya sabemos todos los inconvenientes que hemos tenido por los malos manejos hay veces de la fruta, pero debajo de ese va a tener el registro que tú tengas como certificado. ¿Va a tener el registro ICA cuando un consumidor vaya y vea la fruta? No. ¿Por qué? Porque el registro ICA es un documento exigible o un certificado exigible acá en Colombia. Es el que exige las entidades colombianas para que puedas sacar tu fruta del país. Pero no le sirve de nada al cliente porque para el cliente eso no tiene ninguna característica, no es un sello internacional. Entonces, por eso es tan importante al menos tener Global Gap, porque le estás dando una confianza a tu consumidor de que lo que él está consumiendo es de mejor calidad que el que vea que no tenga sello. Entonces, por eso la importancia de la certificación. Crean valor y ventajas competitivas. Si tú tienes el certificado es más fácil que puedas ir a negociar tu fruta. Si no, es muy probable que te empiecen a desplazar de varias comercializadoras hasta que llegas de pronto a las que no son tan confiables. Entonces no es muy recomendable. Aportan a la mejora continua, acceso seguro al mercado y el ingreso de nuevos mercados y aceptación de nuevos clientes, lo más importante. ¿Cuáles son los sellos que hoy estamos utilizando principalmente, que son como los que están marcando la parada? Primero, Global Gap, que es principalmente inocuidad alimentaria y trazabilidad. Manejan algo del medio ambiente, es algo pequeño del medio ambiente y otra partecita de salud, seguridad y bienestar del trabajador. Pero Global Gap es una norma que se generó en Europa, como su nombre lo dice, y ella fue una obligación por parte de los clientes para garantizar que acá en Colombia nosotros no estábamos básicamente con taparrabo por allá pegándole a un trabajador amarrado a un árbol diciéndole cómo trabaja. Básicamente es así como nos ven, tercermundistas, terrible, ¿cierto? Entonces con ese Global Gap le certificamos al cliente de que nosotros no estamos haciendo esas malas prácticas, que las estamos haciendo bien y que nos interesa nuestro trabajador, el medio ambiente, el cultivo, todo, ¿cierto? Pero ellos dijeron, listo, ahí con el Global Gap me estás diciendo eso, pero no es suficiente. Yo siento que todavía falta un poquitico más. Entonces, ¿qué nos dijeron? Que para los predios pequeños hiciéramos el modo adicional de Global Gap, que es GRASP, que es un módulo voluntario desarrollado principalmente para evaluar las prácticas sociales en la unidad productiva. Entonces, aparte de que no tengas a la persona amarrada ya y le estés dando látigo, que si le estés pagando las prestaciones sociales, que les estás dando vacaciones, que él está trabajando las horas que dicen en el Estatuto del Trabajador, que si les trabajas horas extras que se las estás pagando, ¿cierto? Y como no completó como la idea, el cliente dijo, no, todavía necesito un poquitico más. Y en ese poquitico más nos puso a Rainforest, que es otro sello, que es una implementación de métodos que apoyan los 3 pilares de la sostenibilidad social, económico y ambiental, que ese sí es el nivel Dios pues de la parte social, ¿cierto? Él le interesa mucho pues el medio ambiente, revisa la finca completa a diferencia de Global Gap,
Global Gap solamente revisa lo que tú tengas en aguacate. Rainforest no, Rainforest revisa lo que tengas en aguacate, y si tienes gulupa se metió allá, y si tienes, no sé, cualquier otra cosa, allá también lo tienes que certificar. ¿Cuál es la que necesitan? Todas. Pero tú puedes empezar con un Global Gap, luego si eres un pequeño productor pues haces GRASP, o si eres un gran productor haces Rainforest. Te quedas con Global Gap Rainforest o Global Gap GRASP. Les voy a contar algo rapidito de la norma, pues como para que solamente sepan de qué se trata cada una, solamente como un abrebocas, ¿cierto? Entonces la norma Global Gap, como les dije, habla de la inocuidad alimentaria, esas buenas prácticas agrícolas, legislación, trazabilidad, procesos, sostenibilidad ambiental, salud y bienestar animal y bienestar del trabajador. Entonces ahí principalmente lo que la norma nos exige es que cumplamos con unos requisitos mínimos y básicos para que la producción se haga durante todas las buenas prácticas, y que aparte de eso no estemos impactando ni a los animales, ni a las personas, ni al medio ambiente. En la actualidad cada vez más mercados exigen que los productores cuenten con certificación. No es que está disminuyendo que soliciten la certificación, no, están aumentando. En Europa necesitamos más el tema de la certificación, especialmente Global Gap. Y la norma Global Gap nos da dos opciones de certificación. Una opción 1 que es individual, es decir, el productor saca su certificado a nombre suyo y a nombre de su predio, y se debe recertificar cada año. Y esto tiene un costo porque un organismo de certificación validado por Global Gap te valida pues de que sí vayas a conseguir el certificado. Y tenemos la opción 2 que nos ha gustado mucho porque es la opción grupal, que es en el caso de las asociaciones principalmente, que ellos son un grupo de productores pequeños, que obviamente el costo de una certificación Global Gap puede estar entre 3 millones y medio. Entonces un valor alto para una finca pequeña, lo que hace que en el grupal puedan hacerlo más fácil. ¿Por qué? Porque en el grupal no se evalúan el 100% de los productores. Lo que se hace es que se habilitan y se implementa la norma en cada una de las fincas que están asociadas y que se quieren certificar en Global Gap, y a través de un sistema integrado de gestión se valida que las fincas de toda esa asociación estén bien organizadas y bien implementadas. Pero el que nos dice, yo no voy a visitar a los 20 o los 15 productores que están en la asociación, sino que voy a visitar la raíz cuadrada de los que están en la asociación y que están en el proceso de certificación. Eso hace que sea mucho más económica la certificación. Significa que antes, cuando te valía 2 millones y medio, 3 millones, lo puedas bajar fácilmente a 300, 600 mil pesos, ¿sí? Y en opción 2 nos dan un certificado general para la asociación, donde dentro de sus anexos vamos a encontrar cada uno de los productores con su Global Gap identificado, que en este caso se llama el GGN. La norma Global Gap entonces tiene 3 criterios: tiene obligaciones mayores, obligaciones menores y recomendaciones. Es decir, las obligaciones mayores son de obligatorio cumplimiento, significa que el 100% de las obligaciones mayores las tengo que cumplir, son 42 puntos. Las obligaciones menores es que puedo cumplirlas hasta el 95% y aún me dan el certificado. Esa tiene 30. Y las recomendaciones, no existe un porcentaje mínimo de cumplimiento, son solamente recomendaciones y te las van dejando y te las van evaluando a medida que te vas recertificando. Y esos son 14 puntos de control para un total de 236 puntos. Obviamente no es fácil, ¿cierto? ¿Qué es lo bueno? Que con la nueva actualización del registro ICA, que ya a partir del próximo año, pues muchos productores y muchos desde este año empezaron a certificarse en esa nueva resolución, ya esa resolución básicamente es un Global Gap. Ya los pasitos que necesitas para Global Gap son 2 o 3. De resto ellos ya compilaron toda la información que Global Gap hoy exige. Entonces si sacas un registro ICA, básicamente ya tienes un Global. Entonces es un pasito adicional que tienes que dar nomás.
Entonces, la norma Global Gap, cuando se realiza una auditoría con resultados satisfactorios, o sea que cumplí los criterios que acabo de decir, se otorga un certificado que es válido durante un año. ¿Qué significa? Que dentro de un año, ¿qué me toca hacer? Volverme a certificar, validar de que yo continúe manteniendo toda la norma y me vuelvo a certificar. Entonces, anualmente voy a recibir una auditoría. En opción 2, van a recibir la auditoría aleatoriamente. Entonces, el organismo de certificación escoge los productores y seguramente en esta certificación escoge unos, en la siguiente escoge otros y en la siguiente escoge otros para irles dando acompañamiento a todos. Listo. Entonces, ya teniendo nuestra norma básica, entonces empezamos que necesitamos como mínimo un registro ICA porque es lo que nos exige la norma colombiana. Y de ahí en adelante empezamos con los registros que nos piden o las certificaciones que nos piden los clientes, ¿cierto? En este caso entonces empezamos con Global Gap, ya sabemos que es básico y de ahí hay algunas normas sociales, las llaman sociales porque son muy enfocadas en el trabajador y hay dos tipos de normas sociales, GRASP y Rainforest. GRASP es un extra de Global Gap, por decirlo así, se llama un add-on, significa que es un adicional, un anexo más a Global Gap. No es difícil porque solamente lo que hace es que aumenta el número de puntos de control que debo revisar, pero de todas maneras hay que cumplir unas cosas que son importantes y dentro de ellas es que tengas contratos y que tengas con todas las prestaciones sociales a tus trabajadores, que ese es el reto más grande, ¿cierto? ¿Por qué? Porque así yo quiera al trabajador vincularlo, pagarle todas sus prestaciones, el trabajador dice que no, que porque es que pierdo familia en acción, es que pierdo el CISBEN, es que pierdo Entonces es muy complicado, pero a la final vamos a tener que llegar con tantas condiciones a que cada vez los trabajadores del campo se vayan legalizando más para que puedan tener unos buenos rendimientos. Ellos están viendo hoy el tema de familias en acción, sí, el CISBEN, sí, pero no ven a futuro. Una ARL, donde ellos se accidenten montados en un árbol, ¿quién va a pagar? Ellos se pueden caer tranquilamente de un árbol y ¿quién va a pagar la vida de ese trabajador? Porque puede que quede vivo, pero quede inválido, ¿cierto? Entonces pueden haber muchas cosas, o aparte de eso, solamente una jubilación, que en el momento en el que el trabajador ya no dé más, pues él se pueda jubilar y así pueda tener un ingreso y poder mantener a su familia. Entonces add-on de GRASP exige pues un tema de voz de los trabajadores, es decir, que los derechos y fundamentales de los trabajadores no se estén vulnerando, es principalmente eso, información sobre derechos humanos y laborales, es decir, ellos revisan la norma laboral colombiana y dicen que no estés vulnerando ningún derecho de esos trabajadores, indicadores de derechos humanos y laborales y protección de los niños y trabajadores jóvenes, es decir, que no tengas empleados a menores de edad y que esos trabajadores jóvenes pues no los estén explotando básicamente. Dentro de ese método de verificación, ellos revisan los registros, como ya los vimos en Global Gap, inspección del sitio, como lo vemos en Global Gap, preguntas al jefe de la empresa o al dueño de la empresa, registros de los representantes de los, preguntas, perdón, a los representantes de los trabajadores, porque la idea es que los trabajadores tengan un representante que hable por ellos, y preguntas a los trabajadores, que esas es como las dos partes adicionales que no encontramos en Global Gap. Para entonces poder cumplir con esta norma más que un certificado es como un reconocimiento de que cumples con los criterios básicos, lo que quiere decir que desde 99 hasta el 100% es que cumple totalmente, es decir, que cumples con todos los criterios de GRASP, es lo que exige el cliente, que cumplas en un 100%, y los otros se necesitan mejoras, no cumple, puede hacer algunas medidas o no cumple, pero lo principal es que debe ser que cumple totalmente, es decir, entre 99 y 100, básicamente una exigencia alta. Y de ahí tenemos entonces la norma Rainforest, que esta norma se encarga principalmente de un tema de certificación, como les conté ahorita, social,
ambiental principalmente. O sea, a ellos les interesa mucho el tema de la parte ambiental. Los que han trabajado con café conocen esta norma, la han vivido y saben que no es fácil, aunque en café la han hecho principalmente en opción 2, pero seguramente pues es muy parecida. ¿Qué es lo que le importa? La transparencia, la mejora continua, la responsabilidad compartida, el enfoque integrado de fincas y cadena de suministro y aseguramiento fortalecido. Esta es una norma que es tan exigente que ella te saca un certificado de que estás en la norma Rainforest y te saca un certificado de volumen estimado de cosecha. Es decir, ella te dice, usted en su finca en un año, lo máximo que saque en esa finca son 100 toneladas, por ejemplo. La finca declara cuántas toneladas exportó. La planta declara cuántas toneladas exportó, que tiene que quedar igualito, no se puede mover. Si se mueve por encima de lo que él ya te había certificado, va y te hace una inspección para verificar que esa fruta se haya salido de tu finca. ¿Qué es lo bueno? Que significa que tu certificado no lo puede usar otra exportadora. ¿Sí? Entonces, eso te ayuda a que tu certificado sea tuyo y que inescrupulosamente no la usen en otra parte, como lamentablemente pasa hay veces con el certificado Global Gap. Capítulos Norma Rainforest Alliance, entonces está el de gestión, que es muy parecido al de Global Gap, registros, trazabilidad, muy parecido al de Global Gap, ingreso y responsabilidad compartida, eso lo que habla es de un salario justo para el trabajador, que dependiendo del trabajo que tenga, la agricultura que la estés haciendo bien, muy parecido a Global Gap, el tema social muy parecido a GRASP, es decir, habla con los trabajadores, tienen un representante, se preocupa que tengas un plan de seguridad y salud en el trabajo, donde si hay algún accidente, cuál es la medida o cuál es el punto de partida que vas a hacer para que ese trabajador no le vaya a pasar nada, si hay un accidente, ¿qué hacen con él? O sea, se accidentó y todos nerviosos ahí sin saber, no, entonces que hay que tengas un plan de que si se accidentó llamamos a la ambulancia, lo llevamos, no sé qué, pues que tengan como alternativas. Y el medio ambiente es que tú no estés invadiendo. ¿Qué es lo primero que ve la norma, por ejemplo? Que tú no hayas talado zona que sea de bosque conservado, o sea, de reserva. Si tú ya talaste bosque, él ni siquiera va y te visita. Él ve los mapas y él dice, si en los últimos 10 años usted taló bosque que era de reserva, yo a la finca ni voy, porque ya le estoy diciendo que yo no se la voy a certificar. Entonces, por eso es tan importante el tema de medio ambiente también. Tipos de requisitos en la norma. Hay requisitos fundamentales, de inteligente obligatorio, de nivel de mejora y autoseleccionados. Es una norma complicada, es una norma difícil, pero le estamos trabajando mucho y como lo hemos logrado, así como empezó Global Gap, que también nos complicó mucho, estamos seguros de que vamos a salir adelante con ella. Tiene unos criterios de cumplimiento bastante altos, pero que se pueden lograr. Hoy en nosotros tenemos 120 productores certificados en Global Gap, tenemos en Rainforest y 2 asociaciones certificadas en Rainforest. Entonces es posible. Solamente hay que intentarlo. Entonces está la voluntad y las ganas, porque si ya hay 2 asociaciones, que hay productores que tienen 100 árboles o 70 árboles, seguramente todos nosotros somos capaces de hacer la norma. Bueno, eso es. Y por último, están los ciclos de certificación de la norma, que es el tiempo que te obliga a ella. ¿Qué dice ella? Que durante 3 años tú tienes tiempo para ir mejorando. Es decir, durante el primer año tú vas a tener que cumplirme con los requisitos fundamentales, pero con los de mediano cumplimiento y la mejora obligatoria y la mejora obligatoria, tú te puedes ir esperando hasta el segundo año. En el segundo año yo vuelvo y te visito y te digo, ya tienes los fundamentales, ya quiero que me des los medianamente obligatorios. Listo, ya te doy el segundo año estos, porque ya el año pasado me diste un añito para ser capaz de solucionarlo. Ya pasaron 2 años, ya vas para el tercero, ya te tienes que tener la parte de mejora obligatoria número 2. O sea, te da un proceso de transición donde tú vas mejorando el proceso en tu finca. Entonces no es de obligatorio cumplimiento todas en el primer año, sino que te da un tiempo de transición en la norma. Y por último,
Él lo que hace principalmente es que evalúa tanto la producción como la cadena de suministro. ¿Quién viene a hacer la cadena de suministro? Nosotros, las exportadoras. Entonces, él no solamente visita y certifica las fincas, sino que adicionalmente certifica la planta y valida que la planta sí tenga cadena de custodia para la fruta. Es decir, que como mínimo cumpla lo mismo que tú cumpliste en la finca. ¿Por qué? Porque no es justo que el productor le exijamos un montón de cosas en la finca, la planta no esté certificada y pase la fruta como si nada. No, que la planta también tenga las mismas condiciones, los mismos criterios, las mismas exigencias y tenga una cadena de custodia, es decir, que desde que sale de la finca hasta que llega el cliente va a mantener la norma. Entonces la norma cambió en el 2017, de la versión 2017 a la 2020, se está en proceso en auditoría de transición, donde se otorga un certificado que es válido por 1 año. Una vez finalice el ciclo de transición, se otorga un certificado que es válido por 3 años con auditoría de control anual, que era los que les contaba ahorita. Como estamos en el proceso de transición de norma, es decir, cambiaron la norma, así como cambia Global Gap, estamos en proceso, pero la idea es que el certificado se lo den por 3 años. ¿Y por qué les contaba todo esto del tema de las certificaciones? ¿Y por qué les comenzaba el tema de que la admisibilidad es importante? Porque el 93% de la fruta que exportamos en Colombia se va para Europa. Y para Europa no necesitamos admisibilidad, necesitamos certificación Global Gap y de ahí en adelante las sociales. Entonces, por eso es importante que por más que tengamos admisibilidad, también mantengamos las certificaciones como Global Gap y las sociales para que podamos tener una mejor accesibilidad a los mercados y no vayamos a tener inconvenientes a futuro con la venta de nuestra fruta. Muchísimas gracias a todos. Acá quedan mis contactos por si tienen alguna duda, preguntan o si necesitan algo. Muchas gracias a Jennifer Patiño por hablarnos acerca de la importancia que tienen estas certificaciones. Les recordamos que más adelante vamos a tener unas rifas. Vamos a rifar 3 anchetas y vamos a rifar entre 2 personas estos árboles de aguacate. Entonces, para que todavía se queden, disfruten de lo que resta del seminario, para que juntos disfrutemos de estos regalos que tenemos para ustedes. También les queremos contar que desde la administración municipal Es el Momento estamos trabajando en una tecnología que va a transformar el campo de nuestro municipio. Tenemos un proyecto que se llama Umata 4.0, el cual es una plataforma tecnológica para la extensión agropecuaria, donde buscamos priorizar productores de aguacate, café y leche de ciertas veredas que ya están priorizadas en Abejorral, para que así podamos trabajar en conjunto y traer mayor desarrollo a nuestro municipio. Ahora vamos a hablar acerca del Fondo Nacional de Fomento de Hortifrutícola, qué pena, en temas de recaudo e inversión de la línea productiva de aguacate. Bueno, me dicen que hay un cambio en la programación y vamos a hablar entonces de un tema que ya habíamos mencionado más temprano y es la vitrina tecnológica del sector aguacatero que se realiza acá en la institución educativa Manuel Canuto Restrepo. Nos hablará entonces Blanca Lucía Morales, instructora del SENA. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Entonces, les estaba contando esta mañana, muchas gracias por las personas que subieron a visitar el cultivo. Nosotros pertenecemos al SENA en el área de la media técnica. ¿Quién es la media técnica? La media técnica es un programa que se especializa con los colegios agropecuarios y académicos, con grado 10 y grado 11. Entonces, por eso estamos haciendo presencia hoy acá en la institución educativa Macared, con el proyecto de la vitrina tecnológica. La vitrina tecnológica fue creada pensando en el montaje de un cultivo
que pudiéramos hacer desarrollo tecnológico, investigación, que los estudiantes puedan hacer prácticas y que los productores puedan expresar ahí sus necesidades y nosotros buscar como esas soluciones mediante la investigación. Ya. Entonces, les voy a contar lo que ha pasado en estos últimos años. Llevamos con el proyecto aproximadamente 6 años, desde la parte de la planeación del cultivo, porque en el sector público es un poquito más lento como todo el proceso. Pero entonces empezamos con la planeación del cultivo, buscando los aliados estratégicos, y entonces acá en las imágenes pueden observar cómo iniciamos en un lote donde hace mucho tiempo no se cultivaba nada y los estudiantes de esa promoción de hace 5 años fueron los encargados de ir a preparar ese terreno. Entonces ellos se especializaron en análisis de suelo, análisis topográfico, medición de terreno y todo eso. Entonces, a la otra promoción que continuaban los chicos acá de la institución educativa en grado 10 y grado 11, entonces ellos ya empezaron, devuélvelo, con todo el tema de lo que era el trazado, la siembra, el hollado, cómo eran estas prácticas, qué errores se habían cometido en otras zonas. Entonces era un aprendizaje muy bueno para los chicos y vivencial en campo. Entonces estas son imágenes cuando nos llegaron el material vegetal. El material vegetal fue traído de un vivero de Argelia, de un emprendedor del SENA, con todos los requisitos. Entonces llevamos toda la trazabilidad desde ese tiempo. Bueno, ya luego empezamos con todas las labores agronómicas, con las otras promociones que venían, y a partir de ahí empezamos a trabajar todo el tema de investigación y los desarrollos de los muchachos siempre avanzados en el cultivo. Entonces es algo muy valioso para la institución educativa y para el SENA, porque entonces estamos trabajando directamente en el campo con los muchachos, y esto incentiva a que los chicos busquen ayudar y dar soluciones y entonces estar en una forma activa en el sector agropecuario. Nosotros acá en la vitrina ya hemos tenido 2 cosechas, el predio ya tiene certificado de predio exportador, estamos trabajando en el tema de Global Gap, entonces estamos avanzando constantemente como en todos estos procesos. Ahora les voy a contar algo muy interesante que son los aliados estratégicos, donde los invitamos a todos ustedes, productores, empresarios, instituciones públicas y privadas que se sumen a esta estrategia del SENA y de la institución educativa. Acá en primera instancia, como lo pueden observar, tenemos el SENA con las diferentes áreas. Yo ahora en campo les contaba que el SENA es muy grande y tiene diferentes áreas, ¿cierto? Entonces acá hay un área donde está SENA Emprende Rural, que trabaja directamente con todo el tema de los productores, que yo sé que muchos de ustedes ya han estado en curso, ¿cierto? Entonces con ellos nos unimos para trabajar porque necesitamos recursos, necesitamos insumos y también parte de apoyo en capacitación. Entonces con esto se dice, bueno, vamos a montar un sistema de riego, vamos a montar este que no lo tenemos, vamos a ensayar, porque acá se puede ensayar, en los cultivos de ustedes no, porque es que allá está esta de por medio, ¿cierto? En cambio, el objetivo de esta vitrina tecnológica es ese, ¿cierto? Luego entonces entró también Tecnoparque, que es otra área del SENA, donde trabaja todo el tema de desarrollo tecnológico, apoyan con prototipos y todo este tipo, lo que tiene que ver con drones y con todo esto para hacer análisis. El tema de SENNOVA lo va a contar el compañero más adelante, que es todo el tema de investigación. El SENA también tiene otra área que se llama Tecnoacademia. Tecnoacademia está con los mejores laboratorios que podemos tener en el Oriente Antioqueño para poder hacer estas investigaciones y estos análisis. Con SAFER, que por acá los vi ahora los compañeros, también se han sumado a esta iniciativa, han donado también insumos para trabajar en campo, han dado capacitaciones a los muchachos. Entonces todo esto va sumando a esta estrategia. Igual, la Gobernación de Antioquia también nos estuvo apoyando con todo el tema de certificación de predio exportador, también con capacitación y con todo el tema que se necesitaba. El ICA también ha estado presente en todos los procesos, Corpojas, Frutigrip, no sé si todavía está por acá, pero fue la primera empresa con la que tuvimos la oportunidad de exportar.
Fue algo muy chévere porque los muchachos vivieron todo este proceso. Y decir que pertenecemos a la Asociación de Productores de Aguacateros de acá de Abejorral. Entonces el colegio es compañero de todos ustedes en este proceso, donde ustedes también son partícipes de estas actividades. La Universidad de Antioquia, Oro Verde también, que visitamos las instalaciones, Agroasesorías, que es una empresa que está también presente acá en Abejorral, que nos ha apoyado con todo este tema de investigación. Y obviamente Cornare desde otros proyectos. Entonces, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, son muchos los aliados estratégicos, no solamente económicamente, sino también desde formación, iniciativas y todo eso. Entonces, lo que les quiero contar a los productores es que estamos trabajando en pro de ustedes y que los chicos que se están formando en esta institución educativa hacen parte de ese nuevo modelo, que quieren acompañarlos a ustedes. Nosotros aprender mucho de toda su experiencia e innovar en el campo agropecuario. Eso era lo que les quería contar acerca de la vitrina tecnológica. Si alguien quiere más información, se puede comunicar con el rector acá, ya es el enlace con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, como lo menciona la profesora Blanca, en el SENA tenemos diferentes áreas. En la que pertenezco es SENOVA, que es el Sistema de Investigación y Desarrollo Tecnológico del SENA. En SENOVA, ¿qué hacemos? Proyectos de investigación a un año. El tiempo es muy preciado. Ese proyecto surge en el año 2021. Trabajamos directamente con 5 asociaciones, apoyándolas en Global Gap. ¿Qué sucedió? Que muchos de los productores la norma no la interiorizan, porque ahora lo mencionaba la compañera, que a veces es tediosa, es un poco larga, ¿cierto? Y estas normas hay que interiorizarlas para entender el porqué o el fin de qué. El año 2021, con esa conclusión, decidimos trabajar articuladamente con la media técnica que está en este colegio, en la institución, los técnicos agropecuarios. Y se genera el proyecto Apoyo en la implementación de la norma Global Gap mediante el desarrollo de digitales para aguacatejas en Antioquia. Cuenta con 4 objetivos. Cada uno de estos objetivos está articulado o con los semilleros de investigación del centro, el semillero de automatización, el semillero de electricidad, y también se trabaja con algunos productores. Este año no se está trabajando con tantos como el año anterior. El primer objetivo es optimizar instrumentos digitales. Esos los encontramos en una plataforma o un repositorio web que se ha venido desarrollando desde el centro, que es Senabocado. Senabocado cuenta con 6 instrumentos. Ya es público, pueden ingresar a ellos. Este año se está trabajando en la segunda versión, se espera prontamente publicar. Cada uno de estos instrumentos se ha venido consolidando con el trabajo de cada una de las áreas y con las experiencias que se obtiene de los productores. El segundo es la caracterización de los productores. Algo muy interesante del año pasado fue que los productores del oriente cercano, podemos hablar que eran pequeños productores, 200, 300 árboles, pero cuando ya llegábamos a Sonsón, el pequeño productor de Sonsón por lo general inicia en 1000 árboles. Bueno, a través de ese proyecto que les mencioné, surgieron otros 2. El primero, implementación de un sistema de medición de variables agroclimáticas en el cultivo de aguacatejas. Las personas que no conocen la institución, en la parte de arriba tenemos el lote. En ese lote se instaló una estación agrometeorológica que es autosuficiente. La energía tiene los paneles, y además de eso tiene un panel de control que te permite manejar el sistema de riego. También se le montó un sistema de riego. Les voy a mostrar en este momento, en tiempo real, la estación en este momento está reportando. Esta es la que está ubicada en el lote, si pueden ahorita acercarse, verla. La temperatura ambiente nos indica que es de 19 y nos va indicando diferentes variables.
nos genera un reporte que podemos descargar de cada una de estas variables. Todo esto lo diseñaron desde el semillero de automatización, o sea, aprendices, con la capacitación y con el seguimiento de los instructores. El otro enlace que tenemos es el control de riego. Acá podemos encender bombas, ya aparece encendido, ponerlos manual para el apagado o en automático. Cualquier duda, el instructor y los aprendices, no sé si lo han visto, se encuentra por acá. Ellos, si tienen alguna pregunta, los pueden ayudar. El otro proyecto se está llevando con los técnicos de acá, que es la evaluación de diferentes métodos de fertilización. En pocas palabras, estamos evaluando fertilización convencional, como la vienen haciendo los productores, con la recomendación de un agrónomo, fertilización química o fertilización orgánica, fertilización convencional versus fertilización netamente orgánica. En este momento estamos haciendo seguimiento a contenido de materia seca y medición de diámetro ecuatorial y polar para ver el crecimiento del fruto en el tiempo. Esperamos que en la cosecha podamos hacer el contenido nutricional de los frutos y ver si hay diferencias entre el contenido nutricional de los frutos fertilizados orgánicamente versus a los de la fertilización convencional. Bueno, esto es muy importante mencionar. Es que todos estos proyectos surgen principalmente, considero, por la voluntad y articulación. El grupo que está formado, el grupo que está consolidado es de diferentes áreas, tanto agropecuarias como de electricidad y de automatización. Entonces, sin voluntad, creo que no hubiéramos llegado hasta acá. Muchas gracias. Muchas gracias al SENA por compartirnos esta experiencia que es muy gratificante para nosotros en este municipio y más que todo para los estudiantes porque se ve la capacidad que se tiene desde que son jóvenes. Antes de terminar entonces este gran encuentro vamos a pasar a un momento muy especial con las rifas de los elementos que ya les dijimos. Invitamos entonces a Paola que nos acompañe para que hagamos el proceso y veamos entonces quiénes se van a llevar todos estos premios para sus casas. Muy buenas tardes para todos. Desde Asofrucol, también desde la Asociación Asoabejorrar, agradecemos su asistencia, su participación. Espero que este encuentro haya sido enriquecido para cada uno de ustedes, sea importante para el trabajo que ustedes hacen en campo. Sabemos de que estos espacios, algunos aspectos pues quizás ya lo habíamos visto, pero siempre hay algo nuevo que aprender. Esperemos que el día de hoy pues nuestros resultados hayan sido satisfactorios. Obviamente todos vemos digamos que nuestro agronegocio desde un punto de vista muy diferente, ¿sí? Quizás unos sí los tengan como negocio y otro quizás lo tiene porque se distrae, se divierte cuidando un cultivo de aguacate. Y lo digo porque conozco varios agricultores que disfrutan de eso y se apasionaron por tener un cultivo de aguacate. Entonces, que aparte de que sea una pasión, lo hagamos bien y que el encuentro de hoy haya servido para eso. Igualmente agradecemos a la Alcaldía Municipal por todo el apoyo, la institución educativa y obviamente a estas empresas que también apoyan el encuentro. Una de ellas, Safer Agrobiológicos y Stoller, la empresa Stoller, nos dieron unas anchetas y unos insumos para rifar.
Sumado a eso, en la alcaldía municipal tenemos estos 2 bloques de árboles para hacer la rifa. Entonces le vamos a rifar esos de árboles de aguacate a 2 personas. Entonces serían 9 rifas. 9 rifas de los asistentes que estamos hoy aquí. Bueno, la idea es lo siguiente, pues hubo 230 participantes del evento. Entre de esos 230 asistentes estaban agricultores, también de casas comerciales, y pues también empresarios independientes que querían participar del evento. Ustedes saben que el evento fue un evento gratuito, que fue con recursos del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, que son recursos reinvertidos directamente para ustedes los agricultores. Entonces, pues la idea es que vamos a hacer la rifa con las personas que asistieron al evento, ¿cierto? Entonces, no sé si don William fue el que nos apoyó el día de hoy, como en la parte técnica de audiovisuales. Entonces, no sé si me regalas un número del 1 al 230. Bueno, no sé si sea muy casual, pero es la señora Marta Nelly Zuluaga Alzate. Un aplauso para ella, la verdad, se lo merece. Iván, ¿me colaboras? Si me haces el favor. Escójalo usted, doña Marta. Escoja qué regalo quiere. Todos, exacto. Bueno, un aplauso para ella. Listo, otro. Doña Marta, dele la suerte a otra persona. No, pero no lo tenemos por el primero que llegó, sino por un orden que está acá del listado. El 1, Adriana Alisdeina Quintero Chica. Ahí está. Voy a poner el segundo que está ahí, Agustín García Monsalve. Tampoco. Entonces, otro número, doña Marta. Alfonso Mier Peláez. Andrés Esteban Puerta Lenis. Sí está. Andrés Esteban Puerta Lenis, de acá de Abejorral también. Un aplauso para él. A usted. Recuerden que esos productos son de Safer, los que están en las anchetas. Don Andrés, un número. Blanca Cecilia Londoño, Asoproazón. ¿Ya se fueron? ¿Se fueron ya? ¿Cómo? Otro número, por favor. Jorge Alberto Ramírez Zuluaga. ¿No está? Bájalo. Iván, un número. 30. Hugo Alberto Cano de Projas, Peñol. Y no está por ahí. Bueno, entonces todos los de Projas se fueron. Juan Herrera. Los que están son todos de Abejorral.
De Guarne. Señor, número. ¿Sí está? ¿Sí está Iván Herrera? Ah, venga para acá. Don Iván, con mucho gusto. Un aplauso para don Iván. Son personas, hay que reconocer las asociaciones, vienen del Peñol, San Vicente, Sonsón, Guarne, incluso habían personas que también estaban de otros departamentos, entonces igual, de Urrao tenemos también representación. Bueno, del Chocó, imagínense. Bueno, otro número. ¿100? ¿Ya lo dijeron, no? José Alemán Restrepo, de Abejorral. José Alemán. Todos se fueron. Entonces un 50 que escuché por allí. Domingo de Jesús Ríos Giraldo. También. No, vamos a tener que hacer una pregunta y el que me conteste. ¿Qué? Ah, listo, sí. Claro, Iván. Ya entiendo tu... No. 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 ¿Cuánto? No. No. No, ya lo dijeron. No. 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 No, hasta el 80, hasta el 80. Hasta el 80. No. 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 No.